Entrevista. Son las 9 de la noche con 6 minutos, 26 segundos. Ya lo escuchamos, Hugo López-Gatell aseguró que la pandemia registra un descenso por la caída de los casos y muertes asociadas a coronavirus. Y justamente para hablar de este tema yo le agradezco muchísimo que me tome la llamada a la doctora Lori-Ann Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Yo agradezco mucho que te encuentres aquí con nosotros. Lori-Ann, en esta emisión de Ya Cierra en Imagen Radio. Hugo López-Gatell nos ha dicho lo mismo en varias ocasiones. No, ya va bajando, y lo único que hemos visto es que va subiendo. Pues sí, nos ha dicho lo mismo en varias ocasiones, nada más que el tenor ahora es un poquito diferente, ¿eh? Porque dijo muchas veces que la cosa iba bajando, que íbamos a llegar a un pico, que nunca llegamos, que ya se había aplanado, que nunca se aplanó, que la meseta, no sé qué, ok. Pero todo eso, pues nada más era que decía cosas que no había manera de que él pudiera predecir. Y de hecho, pues sí podía predecir que esas cosas no iban a suceder pronto, porque no se estaban haciendo medidas de contención suficientes para que se llegara al pico o a la meseta o se desacelerara nuestra epidemia local o nuestra pandemia local, pues. A ver, ahora lo que está pasando sí es notablemente diferente, porque además de estar diciendo una estimación que no es correcta, lo que está naciendo activamente es disminuir el número de pruebas que se están haciendo en nuestro país. Desde hace 3 semanas y media, el número de pruebas que realiza México ha venido consistentemente disminuyendo. Así, si de por sí no se realizaba casi ninguna, ¿no? En comparación con el resto de los países del mundo. Sí, es correcto. O sea, México es el país que tiene la positividad más alta y que hace el menor número de pruebas, tanto per cápita o por millón de habitantes o por 100,000 habitantes, como se quiera ver, como por cada caso nuevo confirmado, que son cifras que dicen diferentes cosas, pero todo lo que dicen es muy malo, ¿no? Entonces, sí, hacíamos poquísimas pruebas, ahora cada día hacemos menos. De hecho, para ser muy precisos, en el último mes pasamos de tener 0.1 pruebas por 1,000 habitantes a tener 0.07 pruebas por 1,000 habitantes, queriendo decir que tuvimos una disminución casi del 30% en las pruebas en el último mes. Ok, esto no es consistente con una disminución real en el número de contagios. Si existiera una disminución real en el número de contagios, lo que veríamos es también aunado a esto una disminución en la positividad, y esto no ha sido así. Entonces, digo, habría que ver nada más el día de ayer, por el número de pruebas y de casos que se reportaron, la positividad del día fue del 75%. Entonces, pues no sé de qué están hablando. A ver, para que le quede claro al auditorio, ¿qué significa la positividad? La positividad significa, se hace un número de pruebas, ¿cuántas de esas salen positivas? Esto nos habla de cuál es la concentración de contagios en una población. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tenía un parámetro en el que se decía que si la positividad no iba entre el 3 y el 12%, los países no deberían abrir ningún giro que no fuera esencial. O sea, que los giros no esenciales no tendrían que abrir si la positividad no iba entre el 3 y el 12%. Actualmente la OMS cambió ya este parámetro y el parámetro es el 5% flat, o sea, 5% punto. Quiere decir que si no se tiene una positividad del 5% o menos, no se recomienda que se abran ni que se removilicen las personas, una serie de cosas. Nada más para que se sepa, o sea, digo, nosotros, las últimas cifras que se tienen en el sitio de Our World in Data es de que México tiene un 62.5% de positividad. Esto es, bueno, pues es inaudito. Una locura. ¿No? Es una locura. Nada que ver con el 5%, es decir, prácticamente 60% más. Es una locura, ¿no? Sí, es una verdadera locura, sí, así, efectivamente. Por favor. A tu juicio, doctora, todas estas decisiones, acciones, comunicaciones, las está tomando el gobierno vía Hugo López-Gatell, vía los mensajes de Hugo López-Gatell, porque el tema económico se está desmoronando. Cierto.
El tema económico se está desmoronando, pero vamos a partir desde el inicio. ¿Por qué se está desmoronando el tema económico? A ver, son dos cosas que no se pueden desvincular. El problema sanitario del problema económico. En una pandemia de esta magnitud son dos cosas que no se pueden desvincular. Entonces, para no desvincularlo hay que saber lo siguiente. Mientras no se controle la pandemia, no puede haber una recuperación económica real. No puede haber una recuperación económica real, simple y sencillamente porque no es posible que se realicen todas las actividades conducentes a reactivar la economía si es que todavía la gente está en peligro de morir cada vez que sale a la calle, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, pues sí, se toman muchas decisiones en pro de abrir la economía, pero lo que ha costado ya a la economía de nuestro país el no haber tomado las medidas adecuadas desde el principio es infinitamente más caro, o sea, nos ha costado mucho más que simplemente haber hecho lo que era necesario desde el principio. Y lo que era necesario era hacer el número suficiente de pruebas diagnósticas, hacer el rastreo de contactos, tener programas concertados de aislamiento selectivo de los casos positivos. Todo esto, claro, pues evidentemente, pues en febrero pensaron, bueno, ¿por qué no dejamos a la gente infectar, que adquieran inmunidad y nos vamos a ahorrar ese dinerito, ¿no? Ahora sabemos que la inmunidad comunitaria o mal llamada de rebaño contra COVID-19 no existe, es un concepto que no existe siempre y cuando no haya vacunación. Sin vacunación no hay inmunidad de rebaño, punto, ¿no? Entonces ahora, pues, ¿qué otra cosa? Pero, a ver, hay países como, por ejemplo, Reino Unido. Reino Unido lo hizo muy mal. De hecho, abiertamente se hablaba de la inmunidad de rebaño como estrategia para Reino Unido. Iban pésimo, mucho peor que el resto de los países europeos. Acumularon 46,000, más de 46,000 muertos, que es, pues, horrendo, ¿no? Eso es una cifra abominable, ok. Pero en un momento... Por ahí vamos nosotros. Ah, no, nosotros ya le superganamos, ¿no? Ya lo superrebasamos, sí. Porque en unos días vamos a estar arriba de los 60,000. Sí, así es. Entonces, bueno, pero ¿qué hizo Reino Unido? Llegó un momento en que vieron, ya no era sustentable ni por la cuestión sanitaria, ni por la persecución política, ni económica, ni social, ni en ningún sentido. Entonces dijeron, pues ahora sí, les hubiera salido muchísimo más barato y se hubieran salvado miles, decenas de miles de vidas de haberlo hecho desde el principio. Ok, claro. No lo hicieron desde el principio, pero sí lo hicieron. Y en más o menos 3 meses revirtieron por completo el problema tan dramático que tenían. Y en literalmente 3 meses, ellos lograron, ahora están en mejores condiciones que todo el resto de los países europeos. ¿Qué tendría que hacer México, doctora? Ahorita, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? No se puede dar la vuelta. Hay 2 cosas esenciales, porque la meta es salvar vidas. Necesitamos salvar vidas, punto. O sea, que nos digan que hay mucho ventilador, que hay mucha cama, que hay esto, que no, o sea, no interesa. Y que si el que se queja es el que opone el partido político, ¿no? Esto no es político, ¿sí? O sea, se trata de nuestras vidas, Entonces, sí, aquí no hay fifís y chairos ni nada por el estilo. Son vidas humanas. Son vidas humanas. Y el que todavía está pensando en ese canal está verdaderamente muy equivocado. O sea, esto de que cada vez que se escucha en alguna de las conferencias decir, es que mis opositores o la gente que, mis adversarios, ¿no? Hoy de eso dijo el doctor López Gatell, ¿qué adversarios? ¿De qué está hablando? O sea, uno es adverso a que la gente se siga muriendo. A eso es que uno es adverso, ¿no? Pero la política ahorita ni siquiera debería ser un tema que se tocara, porque no tiene nada que ver. Pero bueno, en fin, se pueden hacer 2 cosas para salvar vidas, que ese es el único objetivo que deberíamos todos estar persiguiendo. 1, necesitamos darle atención temprana, oportuna a las personas. Así es. Eso es uno de los problemas más grandes que se ha hecho. Muchos países ya lo entendieron, ya lo están haciendo, están salvando decenas de miles de vidas y están manteniendo sus índices de letalidad bajísimos sin maquillar cifras, o sea, con las cifras de verdad. Entonces, se está tratando de manejar una enfermedad viral como no se puede manejar ninguna otra. O sea, ¿quién ha escuchado de que lo muerdan un perro rabioso y entonces, pues me voy a esperar hasta que tenga rabia a ver si alguien me cura? No. O sea, ese día que te mordió, ¿no? Ya hay que ir a ponerse esa vacuna y entonces salvarse. ¿Qué tal VIH, por ejemplo?
pues una persona se detecta tempranito, vive una vida bastante normal. Doctora, tenemos un minutito, la cosa dos que hay que hacer. Ok, entonces, hay que tratar temprano a los pacientes. 2, la sociedad se tiene que responsabilizar, evitar los contagios. ¿Cómo? Cubrebocas, todo el tiempo cubrebocas, distancia, lavado de manos, eviten espacios cerrados, particularmente si tienen poca ventilación, aglomeraciones, etcétera. Y 3, el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es medidas de contención, ampliar el número de pruebas, rastrear contactos y hacer aislamiento selectivo de las personas. Si se hiciéramos esas 3 cosas, que es la mancuerna entre el gobierno, la sociedad, los médicos, etcétera, pues esto es lo que nos ayudaría. Eso es lo que han hecho el resto de los países. No es física cuántica. Ya está escrita la receta, nada más hay que seguirla. Yo te agradezco muchísimo, doctora Lorian Jiménez Fibi, jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM, por este mensaje importantísimo. No importa en qué etapa estemos de la pandemia, estamos todavía a tiempo de salvar muchas vidas. Muchas gracias, doctora. Al contrario, Yuriria, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Muy buenas noches.